Algunas tumbas están completamente expuestas, como esto de aquí. Recordemos que Coahillo antiguamente era conocido como tierra de chamanes y de brujos. Encontramos unos cuantos huesos humanos. Bien amigos, hoy nos encontramos en el centro poblado, en el anexo de Uquira, en el distrito de Coahillo, uno de los más antiguos del Perú y de Cañete, porque hemos ido a visitar un sitio arqueológico único, espectacular, impresionante, además de otros puntos turísticos en esta zona de la costa sur de Lima. ¿Quieren saber cómo hacer para llegar a este lugar? Les explico a continuación. Iniciaremos esta aventura abordando uno de los trenes de la línea 1 del Metro de Lima con dirección hacia el distrito de San Juan de Miraflores, estación Atocongo, para dirigirnos frente al Mall del Sur, que es donde está el paradero de los buses interprovinciales con destino hacia el sur de Lima. Bajaremos en el kilómetro 101 de la Panamericana Sur y cruzaremos al lado del frente, al otro lado de la carretera, que es donde hay una estación de taxis con destino a los anexos de Asia, que por la suma de 5 soles por persona los llevarán hacia la plaza de armas del distrito de Coahillo. El viaje desde el kilómetro 101 de la carretera Panamericana Sur hacia el distrito de Coahillo dura aproximadamente entre 30 a 40 minutos. Podemos aprovechar y bajar en las plazas de armas del distrito de Asia y del anexo de Santa Rosa, que son muy bonitas. No pierdan ocasión de sacarse unas fotografías en sus lindas plazas. En esta parte del camino notamos que hay un desvío hacia la derecha. Ese desvío es el que nos llevaba hacia las lomas de Asia. En esta oportunidad vamos a seguir de frente para llegar directamente hacia la plaza de armas de Coahillo, hasta que repentinamente el panorama cambia de desértico a terrenos de cultivo y las primeras plantas de níspero nos dan la bienvenida con su fértil generosidad, como diciéndonos: muchachos, ya están en Coahillo, les damos la bienvenida. En efecto, en un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos en la plaza de armas de Coahillo, preguntándonos qué nos deparará esta nueva aventura. Lo primero que salta a la vista al llegar es la escultura de su santo patrón en el centro de la plaza, mientras que en uno de sus extremos, llegando al final, encontraremos las ruinas de uno de los templos más antiguos de Lima y del Perú, el templo de San Pedro de Coahillo. Este templo fue construido durante la época de la colonia. Aproximadamente en el siglo XVI, en el año de 1593, se terminó su construcción. Al ser una iglesia bastante antigua, fue reconstruida en el año de 1977. Sin embargo, durante el terremoto del año 2007, se terminó de destruir hasta quedar en condiciones inhabitables. Entonces está clausurado y no hay acceso al público. Sin embargo, podemos ver en el interior aún conserva ciertas estructuras. Podemos notar que está construida a base de ladrillos de adobe y materiales de caña. Estamos ante un monumento histórico que data de la época colonial. A través de este orificio podemos registrar cómo se encuentran las instalaciones en el interior, con cierto temor, porque todo esto está lleno de panales de avispas. Todo está lleno de panales de avispas. No solamente es por el sismo, sino también el viento, la humedad, ¿no? La proximidad del mar, el aire con sal. Lo abierto. Exacto, todo eso carcome las paredes, las estructuras, las maderas, todo. A través de este orificio logramos capturar imágenes de las condiciones actuales del interior del templo de San Pedro. Este templo en realidad es una reliquia, ya que su construcción data del año 1571 o 1573 por parte de los padres dominicos. Impresionante. Estas campanas son también una verdadera reliquia, deben datar de la fecha original de construcción de este templo. Impresionantes tesoros históricos que podemos encontrar en Coahillo. Bien, ya que no podemos ingresar, continuemos
nuestro camino hacia el sitio arqueológico de Uquira. En un rincón del terreno del templo podemos encontrar aún parte de la estructura de la nave central del templo, la cual se cayó durante el terremoto del año 2007. Clavito. Así habrán sido los clavos de Cristo. Así habrán sido los clavos de Cristo. Mira, En esta mano. semejante Va a ser comparativo. Ahí está. Miren amigos, hacia allá está el templo de San Pedro. Tenemos que venir por esta calle y seguir de frente y vamos a llegar al cementerio de Coaillo. Luego seguiremos caminando directo hasta encontrar el sitio arqueológico de Uquira. Bien amigos, hemos llegado al cementerio de Coaillo y es aquí donde nos tenemos que dirigir hacia el camino de la izquierda, que nos lleva por una trocha con dirección hacia el centro, hacia el sitio arqueológico de Uquira. No vayan por la derecha que se van a perder en las chacras. Soy. A la izquierda. Hemos aprovechado para grabar un poco dentro del cementerio de Coaillo y notamos ciertas estructuras, nichos. 1939. De 1939. Me imagino que debido a que ya no hay familiares de estas personas en este lugar, algunas tumbas están completamente expuestas, como esta de aquí. Podemos notar incluso los cabellos de la persona que descansaba en este lugar. Y aquí hay otra tumba también expuesta, de la cual solamente quedan las prendas. Posiblemente han sido sustraídos los restos de esta persona. ¿Con qué finalidades? Recordemos que Coaillo antiguamente era conocido como tierra de chamanes y de brujos, así que probablemente por esos motivos eran profanadas estas tumbas. ¿Qué el chifle? Acá. No, gracias Henry, en realidad se me hace un poco raro estar comiendo dentro del cementerio. El camino es sencillo, solamente hay que seguir directo por la trocha y en el camino vamos a encontrar también numerosos plantíos, árboles de nísperos. Madurito lo níspero. Oiga señor, con su bolsa todavía, ese señor es más sinvergüenza todavía. Mira, él también. Señor, ¿qué hace? ¿A cómo cuestan? A sol, casero, a sol. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? Ya me está dando miedo ya. Están maduritos, Compañero, pero mismo, me dijiste que te trajera las rajitas, 2 soles. Ah, ya, no, muy poco. Aquí casuales, tomando de la naturaleza un poco de fruto de la tierra de los nísperos. Aproximadamente luego de 1,5 kilómetros a 2 kilómetros de distancia encontramos los primeros vestigios arquitectónicos de época prehispánica. Camino hacia el sitio arqueológico de Uquira. Podemos encontrar la presencia de estos restos arqueológicos. Probablemente esto haya sido una especie de cementerio prehispánico, una huaca. Podemos encontrar estructuras piramidales, muy posiblemente de la época prehispánica, de la época preincaica incluso, ya que como hemos podido documentarnos, sabemos de que esta zona era un poblado de los Coaillo antiguamente, antes de que llegaran los incas y establecieran el curacazgo de Coaillo. Podemos ver aún las estructuras en forma de escalinata. Vamos a subir. Miren, ahí hay una especie de ventanilla. Acá se construyeron palacios para el curaca, que es el representante del Inca, y para cuando el Inca viniese a visitar. Ajá, claro, su recinto de playa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces estaríamos ante eso, el recinto de playa del Inca y de su curaca. Podemos encontrar restos de fibras hechas soguilla, telares, vasijas. Podemos encontrar por todo el sitio arqueológico restos de soguillas. Presumimos que ha sido huaqueado, pero también puede haber sido explorado por arqueólogos. Mira, esto ha sido quemado.
Muy interesante este sitio arqueológico y aún no hemos llegado al de Uquira, a los palacios de Uquira. Falta más. Entonces estamos ante un palacio que a su vez ha sido recinto, centro de culto y necrópolis. Sigamos subiendo por las escalinatas a ver qué más encontramos en la parte superior. Ahorita voy por allá, vamos a subir acá primero. Y aquí arriba más hornacinas para las ofrendas a las deidades. ¡Ah! ¡Hay eco! ¿Qué significa que haya eco? El hecho de que haya eco en esta zona es porque en este lugar se realizaba algún tipo de ceremonia, algún tipo de culto, y el oficiante del culto se paraba en esta zona superior y le dirigía su discurso a los pobladores, a las personas que venían a rendir el culto en la parte baja. Es como si fuese una especie de anfiteatro perfecto para que todas las personas pudiesen oír el discurso de esta persona que oficiaba principalmente el culto. Ya estamos en los territorios de la comunidad campesina de Uquira y estamos cada vez más cerca del Palacio de Uquira. Una muñeca endiablada. Y en la comunidad campesina de Uquira encontramos Jugaremos, muévete luz verde. Jugador número 347, descalificado. Está feliz porque encontró su muñeca inflable. Su muñeca asiste. Jimmy ha encontrado su muñeca System, está contento. La muñeca asiste. Una quebrada. Y ahí está la luz, su nombre es Luce, estrella. Camino al sitio arqueológico de Uquira, nos encontramos con don Hermógenes Reina Reina, vecino ilustre de Coaillo, quien nos narró hechos que desconocíamos de este sitio arqueológico. Porque Saquilao fue un cacique encomendado por Pachacute. Pachacute comandaba allá en la ruina de Uquira. Pachacute ordenó a Saquilao para que escondiera su riqueza cuando llegaban los españoles al Perú. Cuando muere ya Pachacute, toma el mando y divide sus bienes de donde está la piedra estrella hasta el océano Pacífico a Luz Estrella, y de ahí para arriba lo que es Uquiri, ahora Uquira. ¿Se cuenta? Y Uquira es importante esa ruina, ¿por qué te digo? Porque en el año 1980, un 5 de septiembre, Fernando Belaúnde Terry celebró su cumpleaños ahí. Porque nunca mi guayano estaba viendo carros blindados, ver helicópteros, Claro. ver motos. La gente, y como esos tiempos está en todo su apogeo el terrorismo, ¿qué pasó? Se asustó. La gente se fueron al campo, o sea, los montes, todo. Se escaparon. Todos se fueron. Inclusive el puesto de la Guardia Civil, cuando entró el presidente allá, encontró solamente los fusiles y el radio prendido, y ningún policía encontró. Ah, mira, Ni el alcalde, ni el gobernador, ni el juez, todo huyeron. Un pueblo desguarnecido. ¿Y por qué Belaúnde celebró su cumpleaños aquí? Porque cuando Pachacute estaba ahí, hay un túnel, que cuando van a ir ustedes van a encontrar un túnel, ya en la parte de arriba, que ahora ya hay un hueco nomás. ¿Por qué? Porque los pobladores acá lo enterraron con dinamita. Es bien profundo. Los arqueólogos de la Universidad Mayor de San Marcos y de otras universidades entraron amarrados con soga 300 metros de profundidad y no existe nada de que no haya oxígeno, hay aire normal, como que estuvieses aquí. Lo que no hay luz. Entonces ellos fueron con su protección de su luz y llegaron al fondo. 300 metros y sigue, dice, el túnel continúa. No sabemos a dónde se va. Si se va a Cañete o si irá al Cusco. ¿Por qué era su amor de Belaúnde? Porque quería llevarse el anda de oro que dejó Pachacute. Todo lo pudo esconder menos el anda. Se quedó.
y dejó el manto presidencial. Porque eso sí le pone la gente municipal de Uquira cuando hay festival en Cuellar, festival del níspero u otras fiestas, como el de fiesta patria, ¿no? 28 de julio, se le pone la gente municipal con estos desfiles. Por eso es muy importante que ustedes vayan allá. Y cuando suban nomás, van a encontrar como un estadio, esa es la Plaza Mayor. Para este lado van a encontrar una parte alta, donde Pachacute lanzaba su mensaje a la hinchada. Y más la partita bajita van a encontrar ustedes las cárceles, lo que era antes, ¿no? Suplicio. Primera sorpresa, acabando de cruzar el río, Y acá encontramos más. encontramos por todos sitios regados huesos humanos, restos Acá humanos, hay más. y muy antiguos, Acá hay más. pedazos de fémur, cadera, cráneos, por todos lugares hay esto. Acá estos son motores. Curiosamente, en zonas donde parecen pequeñas depresiones, pequeños hoyos, excavaciones, Pelo. entonces esto ha sido guaqueado. Miren, restos de telas, muy probablemente de la época incaica o preincaica, restos de cabello y huesos, restos óseos. Acá está las construcciones. Miren, más cabello, tela, huesos por todos lados, una excavación, y estoy sobre una especie de estructura, una especie de loma. Cementerio. Esto es un cementerio. Estamos en la necrópolis de Uquira. Acá hay unos túneles. De este lado se ve un túnel. Esto posiblemente es una especie de pirámide trunca con cavidades y pasajes donde depositaban los restos de las personas. Más y más excavaciones por todos lados. Todo este terreno, toda esta loma está llena de excavaciones. Además de ello, también nos encontramos con esta enorme roca, la llamada Piedra Estrella. Que según una leyenda es una princesa prehispánica que quedó convertida en piedra por incumplir una promesa. Cuentan los lugareños que esta enorme roca de color distinto a las demás irradia un brillo especial durante las noches de luna llena. Y esta zona es la zona conocida como el Padre. ¿Por qué? Según dicen los pobladores, hay una leyenda urbana que esta, al haber sido tierra de brujos, hubo un sacerdote que trató de cambiar eso y les plantó batalla a los curanderos, a los hechiceros, y uno de estos hechiceros maleros los convirtió en piedra. Y vendría a ser esa estructura rocosa, es como si estuviese parada una persona mirando hacia el horizonte allí. Ese vendría a ser el Padre. En realidad es un poco difícil de distinguirlo, pero helo ahí. En medio del valle hemos encontrado por fin el Palacio de Uquira. Veamos qué podemos encontrar en su interior. Mire, hemos encontrado en este palacio numerosa cantidad de hornacinas. Todas eran utilizadas para recibir las ofrendas que se daban a los dioses en este palacio. No son ventanas, son hornacinas, actualmente habitadas por las avispas, así que tengan cuidado. Están llenas de panales de avispas. Y tras el muro donde están estas hornacinas hay una habitación en la cual podemos observar ya excavaciones. Esto a todas luces tiene la apariencia de ser tumbas.
Podemos decir que alrededor del mediados del siglo XV el Inca Pachacútec decidió expandir sus territorios a esta zona de Coaillo, donde había un poblado prehispánico. El pueblo de Coaillo eran gente pacífica, decidieron aceptar pacíficamente las condiciones que establecía el Inca, el cual mandó a construir este palacio con la finalidad de tener una residencia en esta zona y a su vez una residencia para su curaca, su representante aquí en Asia. Además de ello, no se descarta la presencia debajo de estas edificaciones de construcciones mucho más antiguas del periodo intermedio tardío, anterior a los incas, que obviamente fue sepultada por la construcción que se ve aquí, que es la incaica. Luego de la conquista española alrededor del año 1535, este lugar siguió siendo usado hasta aproximadamente el año 1610, que es cuando fue totalmente abandonado. Años posteriores, en la modernidad, este lugar ha sido brutalmente huaqueado. Además, también ha sido investigado por arqueólogos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Incluso Julio César Tello vino a este lugar a investigarlo. En realidad este es uno de los lugares imperdibles por visitar aquí en Cañete. ¡Anímense! Y bien, amigas y amigos, sin más que agregar, vamos a finalizar el video en este lugar, en esta plaza de armas del centro poblado de Uquira, junto con todos los camaradas que han venido hoy al recorrido de exploración al distrito de Coaillo, uno de los más antiguos de Cañete. Bien, les agradezco por haber visto el video. No olviden suscribirse aquí abajo. Por favor, activen la campanita para que se les avise ni bien publique el video. Dejen sus comentarios y dejen su valiosísimo like, que me ayuda bastante. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Muchas gracias por todo. Nos vemos en nuestra próxima aventura. Digan chao, chicos. Hasta pronto.